Hola, moteras y moteros. Hoy vamos a ver un vídeo de mantenimiento de la moto. Vamos a revisar el nivel del refrigerante de la moto. Un mantenimiento muy sencillo, no vamos a tardar nada en revisarlo y no vamos a necesitar herramientas muy especiales. Las que tengamos por casa seguro que van a ser más que suficiente. Vamos a verlo. Debo avisarte una cosa, si estás esperando ver un vídeo completamente práctico de paso a paso, no lo vas a ver por una sencilla razón. Porque hacer este pequeño mantenimiento de revisar el líquido refrigerante de la moto es tremendamente sencillo y he visto innecesario reproducir cómo quito los tornillos uno a uno o cómo desenrosco el tapón. Por lo tanto, he obviado todo eso y me he centrado en el proceso en sí. En lo que se refiere al refrigerante de la moto, tenemos que mirarlo en dos sitios distintos. El primero, si nos acercamos por aquí, arriba del radiador tenemos un tapón metálico que es el que tenemos que quitar. Pero es súper importante que el motor esté completamente frío. Hay que asegurarse de que el motor está frío y entonces sí podemos quitar el tapón. Esto es así porque dentro del radiador se genera una serie de presiones que cuando quitemos el tapón, el líquido va a salir como si fuera una olla express. Nos va a salpicar en las manos y nos podemos quemar. Esto es de vital importancia. Bien, el tapón es muy sencillo de quitar. Solo hay que darle algo más de un cuarto de vuelta. Vale, esto de aquí es un cuarto de vuelta. Vamos a seguir girando un poquito más. Ahí, ya, llegamos al tope, ¿vale? No es un cuarto, sino un poquito más. Y ahora ya sí podemos quitar el tapón perfectamente. Aquí hay una inscripción donde nos dice que tengamos cuidado y lo que os comentaba antes. Mira, este de aquí es el tapón del radiador. Aquí hay un montón de tecnología, aunque no lo parece. Esta pieza negra de goma nos tenemos que asegurar de que esté en buen estado, que no esté agrietada, que no tenga mal aspecto, de que no tenga dobleces de ningún tipo, ¿de acuerdo? Y digo que tiene mucha tecnología porque aquí debajo hay un muelle que si apretamos se va hacia abajo y ese muelle es el que va a permitir que cuando dentro del radiador haya mucha presión, es decir, el líquido esté muy caliente y ya dentro del radiador no cabe más líquido, va a empujar este muelle, lo va a empujar y va a salir refrigerante. Por ese agujerito que hay ahí va a colarse el exceso de refrigerante por ese tubo y va a ir a la botella de expansión, que luego os lo voy a enseñar. Cuando el radiador se enfría, se va a crear, pues todo ese líquido que antes salió, va a crear un vacío y va a absorberse líquido. Y aquí es donde está este especie de platillo que, ¿veis? Se abre. Cuando se crea dentro del radiador un vacío, el platillo se retrae y el líquido que estaba fuera va a ser absorbido y va a volver a rellenar el radiador. Bueno, después de esta explicación por curiosidad, para quien no lo supiera, vamos a mirar el nivel. Mirad, aquí tenemos la boca del radiador y ahí dentro se ve verde, que es el líquido refrigerante. ¿Dónde tiene que estar el líquido refrigerante? Justo donde lo tengo ahora. Es decir, no en esta boca, no en este borde, sino en el borde de aquí abajo. ¿Veis que estoy tocando el borde con el dedito y se mueve el líquido? Vale, pues ahí. Tened en cuenta que tengo la moto tumbada. Cuando la tenga recta, pues se nivelará, ¿de acuerdo? Pero más o menos el líquido refrigerante en el radiador debe estar aquí, como máximo aquí. Si faltara, tendríamos que rellenar un poquito por aquí, ¿vale? Y si hubiera en exceso, pues habría que evaluar que o hay demasiado y podríamos o deberíamos sacar un poco, o es que el tapón no está funcionando correctamente. Ahora vamos a mirar la botella de expansión. Puesto que aquí el nivel está perfecto, vamos a ir cerrando. Recordad que era un poco más
de media vuelta y cerramos. Una vez, ahí, vamos girando hasta ponerlo, clac, hace una especie como de clac y se queda en esa posición. Vamos a ver la botella de expansión. La botella de expansión la tenemos aquí, justo ahí. Es esa botella de plástico de color blanca. En la parte de arriba, más o menos a la altura de por donde está mi dedo índice, se marcaría el máximo. Nunca puede estar el nivel del refrigerante de la moto por encima del máximo ni acercarse al máximo, ¿vale? Porque entonces se produciría pues un desbordamiento del líquido. No es nada aconsejable. Pero tampoco podemos estar sin ningún tipo de refrigerante. La botella de expansión siempre tiene que tener líquido, siempre, ¿de acuerdo? Lo ideal sería por la mitad o un poquito por debajo de la mitad o un poquito por encima, ¿no? Bueno, más o menos por la mitad. Ahora mismo no veis nada porque la moto está inclinada y está el flash del teléfono, pero voy a apagar este y voy a poner, que también os va a ser de gran ayuda, si en la parte de abajo de la quilla, si ponéis aquí un teléfono con la linterna o una linterna que os dé luz por detrás. Vamos a hacer la prueba para que podáis ver el efecto. Mirad, qué claro se ve. Justo abajo está el color amarillito, verdoso del líquido refrigerante y la parte de arriba que está vacía. Si os fijáis, está en pendiente porque la moto está tumbada. Algo así es como debería de estar, para que cuando la moto esté recta se nivele y esté un poquito por encima de la mitad. ¿Qué pasa si tenemos menos líquido refrigerante? El líquido se podría llegar a evaporar o podríamos tener alguna pérdida por cualquier motivo y vamos a ver por dónde se rellena este líquido en la botella de expansión. Mirad, este de aquí es el motor, que lo sabemos. Bueno, pues si miramos a través de esta carcasa, por ahí, voy a ir acercándome con el teléfono para que se consiga ver bien. Hacemos un enfoque. ¿Veis ahí, a esa altura de mi dedo índice, un tubo negro y un tapón negro? Ese es el que tenemos que desenroscar. Y por ahí es por donde vamos a llenar la botella de expansión para que esté en el nivel adecuado. ¿Cómo se accede a aquello? Por el lado izquierdo de la moto. Vamos a verlo, vamos a darle la vuelta a la moto. Y para poder acceder a ese tapón, aquí sí tenemos que hacer un poco de trabajo mecánico y tendremos que quitar este embellecedor entero. Esto de quitar los tornillos de la tapa lateral es una operación realmente sencilla, aunque cuando lo grabé en vídeo como que lo fácil lo hice complicado. Así que es mucho mejor si hago un resumen. Vamos a enseñarlo, vamos a ponerlo aquí, no, un poquito más ahí. La tapa lateral tiene 4 tornillos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este de aquí es el cuarto. Y ahora en la parte inferior tenemos un tetón, una especie de espárrago de plástico que va embutido en una pieza de goma. Es muy sencillo quitarla, tenemos que tirar hacia atrás con decisión y con firmeza y ya sale. Y así de sencillo. Vamos a seguir con el vídeo. Y esto es todo lo que tenéis que saber en relación al líquido refrigerante de la moto. Siempre hay que tenerlo vigilado para que la moto no pille un calentón. Y así de sencillo es, ahora solo falta que lo pongas en práctica. Espero que te haya resultado de ayuda el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!